Amigas, amigos, estamos nuevamente en el programa de análisis y actualidad del diario digital Huerquén Rojo. Hoy día vamos a hablar del verdadero desastre que está significando para el pueblo de la Argentina, para la clase trabajadora argentina, el gobierno de Javier Milei. Y tenemos con nosotros a Olga Aguirre, abogada argentina, militante del Partido Obrero en Argentina, que nos va a explicar la situación y cuál es la salida que ella ve a esta situación tan desastrosa. Entonces, como siempre, vamos a pedirle a nuestro director que entremos con nuestra cortina musical y volvemos en un minuto con Olga Aguirre. ¿Qué tal, Olga? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, compañero. Hola, Patricio. Hola a toda la audiencia. Un gusto siempre de mi parte juntarme acá a conversar. Bueno, yo creo que en general todos los militantes en la izquierda, todos los militantes sociales en Chile, y yo diría en general en América Latina, incluso más allá, estamos muy preocupados por lo que está pasando en Argentina. Los datos duros que llegan son los de una catástrofe social. Yo creo que no me quedo corto con esa palabra. La pobreza, que dicen que cuando ascendió a Milei ya era una calamidad, porque era el 40%, se ha disparado y estaría llegando al 60%. Y nosotros sabemos que siempre todo este tipo de estadísticas son muy maquilladas por los estados, de tal manera que adivinamos que detrás de eso hay una situación realmente difícil. Por otro lado, lo que debería ser la oposición es bastante timorata con Javier Milei. Javier Milei se ha peleado ya con todo el mundo, en eso no, es lo único que ha sido consecuente con lo que era antes. Llegó gritando, calumniando. Claro que algunos de los contra los que gritó y calumnió ahora son sus grandes aliados en el gobierno. La que ponía bombas, según él, en los jardines infantiles, la Bullrich, ahora es parte de la coalición de gobierno, esta parte de la casta ya no es casta, pareciera. Pero es un personaje realmente de caricatura, lo cual lo hace más preocupante que sea él el que haya sido designado para la presidencia de la República Argentina. Me llamó mucho la atención que después de haber despotricado contra el Santo Padre y haberlo calificado del representante del maligno en la tierra, no tuviera ningún problema en abrazarse con él y pedirle la bendición. Pero bueno, es una anécdota como tanta que habla de un personaje, yo diría, muy especial y probablemente limítrofe. ¿En qué está realmente la Argentina? ¿Cuál es la situación del pueblo argentino? ¿Y cuál es la salida para todo esto? Bueno, haciendo por ahí un hilo con lo que conversamos la otra vez, Milei es un emergente de un país que viene transitando una crisis económica de muchos años, que se fue agudizando gobierno a gobierno. En los últimos tiempos ha sido una alternancia entre una
el peronismo y una coalición más bien de centro-derecha, con el macrismo y la UCR. Y bueno, la situación que fue agravándose con estos gobiernos llevó a Milei al poder. Y Milei ha sabido explotar muy bien este desprestigio, el derrumbe político de estas fuerzas políticas tradicionales, y casi que podríamos decir que ahí reside su capital político. Todo el tiempo Milei habla de que él puede hacer lo que hace porque el 56% de la gente lo votó para que haga eso, lo cual es una verdad a medias, porque si bien él habló de motosierra, de ajuste, siempre dijo que el ajuste iba a ser para la casta. Hoy en día ya quedó en claro que es estrictamente la clase trabajadora la que está soportando un brutal ajuste, y la contrapartida son los grandes beneficios que están recibiendo los sectores como las petroleras, con una desregulación del precio de los combustibles, los sectores exportadores con una devaluación impresionante que hizo al principio de su mandato, los sectores que hacen ganancias en el mercado interno porque los precios subieron al valor de la inflación y mucho más. Hay un gran contenido también de especulación, y el Estado, que con la derogación de varios de los instrumentos jurídicos que tenía para tratar de ejercer un cierto control, para que no haya desabastecimiento y un cierto control de precios, ya no tiene esas herramientas, aunque también hay que decirlo que esas herramientas eran bastante estériles, porque llegamos a una situación, Milei llega al gobierno con una inflación bastante alta, del 140%, y como vos señalabas, con una pobreza también del 43%, que hoy en estos 80 días de gobierno de Milei ya estaría ascendiendo entre 57, se habla, pero sí, más cercano al 60%. Es decir, que Milei en estos días de gobierno ha acumulado más de 4 millones de nuevos pobres. Se calcula que por cada hora caen 27.000 argentinos bajo la línea de pobreza. Entonces, la situación es realmente terrible para la clase trabajadora. Obviamente que está soportando este ajuste, pero también estamos hablando de una crisis política y en los últimos días una crisis institucional, o sea, esta crisis política que también se tradujo en una crisis institucional, el enfrentamiento que se viene llevando adelante con el Congreso, que venía siendo más o menos velado, pero con la caída de la ley Ómnibus, que era una de las patas, uno de los pilares, que junto con el DNI, con el que el gobierno empezaba a imponer su plan de desregulación, de achicamiento del Estado, de liberalización de la economía, etcétera, privatización. Bueno, esa ley Ómnibus se cae por falta de acuerdos en el Congreso, y ahí empieza a desencadenarse un enfrentamiento abierto con el Congreso, por un lado. En estos últimos días, Milei también empezó a enfrentarse con los gobernadores. Recordemos, Argentina es un país federal, está dividido en 24 provincias, cada una de las provincias tiene un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, a su vez, los gobernadores son el poder ejecutivo de las provincias. Los gobernadores juegan un rol importante porque, bueno, gobiernan las provincias básicamente, pero además porque también suelen ser los que manejan, o sea, las bancas, de diputados y en el Senado, y también ahí era necesario un cierto acuerdo, sintonía con los gobernadores si se quería avanzar en el poder, en el Congreso con alguna ley, porque, claro, se cayó la ley Ómnibus, pero lo que dijo el gobierno es que iba a ir presentando leyes, todo el conjunto de reformas que se pretendía hacer con la ley Ómnibus se van a ir presentando con leyes separadas.
Eso se ve difícil en este momento. Él decidió enfrentar a los gobernadores a través de un recorte de la plata que le envía la nación a las provincias. Hay ciertos recursos que la nación envía a las provincias que son recursos discrecionales, eso cortó por completo. Hay otros recursos que tienen que ver con la coparticipación, es decir, de los impuestos, es plata, son recursos propios de las provincias que al recaudar el Estado Nacional los impuestos, después termina eso volviendo a las provincias como coparticipación y en términos constitucionales vendrían a ser intangibles. Sin embargo, aprovechándose de que las provincias, en general, la mayoría de las provincias están endeudadas con el Estado Nacional y tienen como contrapartida la garantía como garantía de esos créditos a las coparticipaciones, bueno, Milei eligió enfrentarse con un gobernador que casualmente es del mismo signo político que Macri estamos hablando de una persona que venía, o sea, incluso se llegó a hablar de un cogobierno, no sé si corresponde todavía hablar de un cogobierno, cada vez está más lejos esa posibilidad, pero sí estamos hablando de un sector político aliado del gobierno. Entonces, y a través de ese gobernador terminó enfrentándose con todo el resto de los gobernadores. Así que está compleja esa situación, se espera que va a ser el viernes. El viernes es el inicio de la actividad legislativa, el inicio de las sesiones del Congreso, entonces el presidente tiene que ir, eso está establecido por ley, y dar cuenta de lo que quiera hacer en adelante. Bueno, se espera que siga en esta línea confrontativa con todos, con los legisladores y también con los gobernadores. Está planteado que eso sea, a diferencia de lo que siempre pasó, que sea a las 9 de la noche, se elige al modelo trumpista, un horario de prime time, también se especula que tiene que ver con un horario para impedir las movilizaciones, porque están planteadas movilizaciones sobre todo los sectores combativos de izquierda y todos los sectores que se vienen autoconvocando para luchar. Entonces, ahí estamos toda la expectativa, qué va a pasar, qué va a decir Milei el viernes que viene. Pero bueno, lo que está en discusión en definitiva es si Milei puede establecer un régimen de excepción que doblega las masas, que discipline a todos los sectores capitalistas, porque recordemos que Milei representa más bien los intereses del capital financiero y eso en detrimento de los otros sectores capitalistas, industriales, exportadores, etcétera. Entonces, ¿podrá Milei imponer este régimen de excepción ejerciendo un monopartismo de derecha? Bueno, eso es lo que está abierto. Hasta ahora está difícil la situación porque es un gobierno que, como decía al principio, su principal y casi único capital político tiene que ver con el desprestigio y el derrumbe de las coaliciones políticas tradicionales que han gobernado hasta el momento en la Argentina. Disculpa que te interrumpa para entender algo que aquí a nosotros a veces nos es confuso. Milei gana las elecciones en segunda vuelta, pero no tiene en realidad prácticamente una bancada propia en el Congreso. Tiene muy poquitos elegidos. Tampoco gobernadores propios. Entiendo que hay uno que fue elegido y que además ya está peleado con él, que fue elegido por La Libertad Avanza. Y La Libertad Avanza no es un partido, es una cosa aluvial que se fue montando. Si él se niega, como ha hecho sistemáticamente, a negociar, ¿cuál es la lógica? ¿Qué espera? Porque con la ley Ómnibus al principio se la estaban aprobando. Eso parecía. Le habían aprobado ya no sé cómo le llaman allí, pero algo así como... En general. En general. Pero luego él se negó a negociar nada y no le dejó más alternativa
que incluso los que estaban dispuestos a apoyarlos, a negarse a votarla. Y lo otro que resulta casi curioso es este enfrentamiento con los gobernadores, muchos de los cuales son bastante reaccionarios, y uno esperaría que lo iban a apoyar. Es como retrotraernos al siglo XIX, principios del XX, estas luchas entre unitarios y federalistas en la Argentina, que por cierto en Chile también se dieron, y aquí, a diferencia de la Argentina, se cerraron claramente en favor del modelo unitario contra las regiones. Pero, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la lógica del personaje? Por eso te decía, estamos hablando de una tentativa de ejercer un bonapartismo de derecha, es decir, un gobierno que arbitre entre los intereses de las distintas clases sociales y hacia dentro de las clases sociales, en la clase burguesa, entre los distintos sectores capitalistas. Y el recurso político que tiene es justamente el apoyo popular, que a su vez es consecuencia, el apoyo popular entre comillas, ¿no? O sea, esta votación que saca en segunda vuelta, en un balotaje, con lo que eso significa, pero sobre todo el desprestigio que tienen los sectores políticos que han gobernado la Argentina hasta acá, particularmente el peronismo. Milei lo que apuesta en este momento es a bajar la inflación, que es complejo porque él determinó, o sea, la primera medida de gobierno fue una fuerte devaluación, y eso sabemos que trae aparejado un salto en la inflación en un proceso inflacionario que venía creciente. O sea, ya la inercia inflacionaria en la economía argentina era muy fuerte, y con este salto en la devaluación de la moneda, esto a su vez pegó un salto en los precios. Entonces, claro, o sea, el tema es, por un lado, si logra estabilizar la inflación, lo cual está en duda, porque además viene con una quita de subsidios a los servicios que estaban fuertemente subsidiados, sobre todo en los grandes centros urbanos, por una desregulación de por ejemplo, los combustibles, de, por ejemplo, la desregulación del sistema de salud privado, entonces la desregulación de los alquileres, que serían los arriendos, como se dice acá. Entonces es complejo ver un horizonte en que la inflación caiga. Ellos vienen dosificando esta quita de subsidios, bueno, la quita de subsidio al transporte, que pega muy fuerte a la clase trabajadora, vienen dosificando para poder presentar que va bajando la inflación. Pero lo que pasa, bueno, eso por un lado, o sea, si logra estabilizar, y que eso está en duda, y eso también realizando un ajuste mucho más fuerte de lo que pide el FMI, porque recordemos que todo el telón de fondo de esta crisis económica, por lo menos de los últimos tiempos, o la agudización de la crisis económica en los últimos gobiernos, tiene que ver con un fuerte endeudamiento que tiene el Estado argentino, particularmente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pretende que, cumpliendo extra con más de lo que pide el Fondo Monetario Internacional en materia de ajuste, que venga un desembolso de este organismo para tener cierto aire, porque también sabemos que el Banco Central no hay dólares, aunque en este último tiempo empezó a haber, que es de lo que se jacta este gobierno, un equilibrio fiscal, un equilibrio en las balanzas comerciales y qué sé yo. Esto, obviamente, a costa de un gran ajuste sobre las jubilaciones, los sueldos, una licuación, porque se hablaba de la motosierra, pero estamos hablando de una combinación entre recortes y también licuación, que es lo que está pasando con los jubilados. Okay. Entonces, si logra estabilizar, sí, te cierro esta idea. Licuación. ¿Qué? Explica lo que es la licuación, que no es un término que nosotros usemos mucho. Claro, porque, bueno, se mantiene, Milei está gobernando con un presupuesto prorrogado, es decir, un presupuesto del año 2023
está gobernando con una inflación del 200%. Entonces congeló las partidas presupuestarias y eso significó, o sea, términos reales que se licuaron, o sea, evidentemente si no hay un aumento del presupuesto, esas partidas presupuestarias se licuaron. Tampoco se aumentaron las jubilaciones bueno, estamos hablando de un sistema estatal de jubilaciones, se mantuvieron sin aumentos, con esta devaluación que te digo y con la inflación, entonces el Estado se ahorró un montón de plata porque esos importes se licuaron. Lo que pasa es que estas medidas llevan aparejado lo que ya se está empezando a ver, que es una enorme recesión. Se está secando la plaza de pesos, la gente no tiene un peso, no hay un peso, no se pueden pagar los precios de una economía que tiene precios de Europa con salarios que son 10 o 15 veces menor. Entonces, este básicamente ha sido el plan, o sea, apoyarse en el desprestigio de las fuerzas políticas tradicionales, todavía hacer uso del capital político que le reporta un cierto apoyo, porque ha venido cayendo su imagen positiva, pero no en la medida de los ataques que está y lo que está el ajuste que está sufriendo la clase trabajadora. Entonces, es eso lo que está pasando. Y hay que ver, o sea, se está peleando con sectores políticos que se presentaban como aliados. Y acá también hay que tener en cuenta que si bien Milei no pudo avanzar con la ley ómnibus, también está en discusión si va a quedar en pie el DNU, porque ya con esta crisis con los gobernadores se juntaron con los senadores y pareciera que empiezan a ver las condiciones, los números para que caiga el DNU también, para que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso y pueda caer. Bueno, entonces toda esta situación... Expliquemos qué es el DNU. Decreto de necesidad y urgencia. Es una facultad que le acuerda la Constitución argentina al Poder Ejecutivo, que en principio no tendría facultades para legislar, porque es una facultad del Poder Legislativo, pero justamente para casos de necesidad y urgencia puede legislar a través de decretos. Hay ciertas materias que no lo puede hacer, por ejemplo, en materia impositiva, no puede hacer uso, sí o sí tienen que pasar por el Congreso y otras materias, pero es una herramienta que, bueno, que también en la reforma del 94 el peronismo la defendió. Es más fácil que quede un decreto en pie a que salga una ley, porque si no lo rechazan ambas cámaras del Congreso, el decreto queda en pie, entonces le es más fácil a un gobierno que, como vos decías, prácticamente es muy, muy débil, no tiene ninguna posibilidad, si no es a través de alianzas, de sacar algo por el Congreso. Estamos hablando que Milei tiene 38 diputados de 257 y 7 senadores de, no me acuerdo ahora el número, pero no le alcanza por ningún lado. Entonces, hacer uso del DNU es una herramienta que, bueno, que los peronistas defendieron y que tiene que ver con un régimen presidencialista, que todos los que se llenan la boca hablando de republicanismo no debería o debería estar más acotada esa posibilidad, pero bueno, es lo que está y por eso todavía el DNU está vigente en las partes en que la justicia no suspendió sus efectos. Así que hay que ver, o sea, el gobierno apuesta a esto, a usar su capital político porque todavía la gente tiene alguna expectativa, no llegaron a impactar todavía los fuertes tarifazos que se traducen en la quita de subsidios a los servicios públicos, pero la verdad es que está en duda si lo puede hacer, y no es que duda el Partido Obrero o la izquierda o los trojos, no. El propio FMI en su última visita le dijo, o sea, tiene dudas de que sea viable políticamente lo que está haciendo, más allá de que está haciendo un ajuste más de lo que le pedía el FMI, porque justamente no se están construyendo, esto en palabras del FMI, en los consensos políticos necesarios, y también el FMI está preocupado por la viabilidad social de este ajuste y lo exhorta al gobierno a mantener
o sea, a restablecer los valores de las jubilaciones, la asistencia social y qué sé yo, porque claro, o sea, no sé, va a matar, va a mandar, o sea, es imposible, o sea, matando de hambre a la gente, también hasta el propio FMI, aunque sean los sueños húmedos de los sectores de la burguesía, se sabe que la gente no es que se queda pacíficamente muriendo de hambre y que le coman los piojos en sus casas. Entonces, también eso, ahí es donde se está viendo hasta dónde es el margen, hasta dónde aguanta la gente. La gente que lo vota en su mayoría en una situación desesperada. Lo último que voy a explicar, porque para que se entienda por qué Milei, si gana el 57 con un 56%, tiene tan pocos diputados, su banca es tan pequeña en el Congreso, tanto en diputados como senadores, y tiene que ver con que Milei en la primera vuelta, él en realidad pierde, y el que sale primero es el peronismo. Por eso y los diputados se elegían en esa primera vuelta. Por eso es que llega tan débil en términos de parlamentarios, o sea, con fuerza propia en términos parlamentarios. Ok, mira. Me cayó un ratito porque no quiero hacer un monólogo. Hay una telespectadora que recién nos preguntaba, pero con todo esto tan desastroso que tú nos cuentas, ¿se va a mantener Milei o se va a terminar su gobierno porque lo votan? O sea, ¿va a terminar su mandato o, como ha ocurrido en otras ocasiones, el pueblo argentino movilizado se va a deshacer de Javier Milei? ¿Qué crees tú? Bueno, una cosa es lo que uno cree, otra cosa es lo que uno quiere. Sí, bueno, eso. Sí, Argentina tiene, o sea, el pueblo argentino tiene una vasta historia, como lo señalás vos, de salir a defender con el cuerpo las conquistas de en muchos casos décadas de lucha. Entonces, y también ni la dictadura, ni el gobierno, ni los distintos gobiernos han podido hacer todo lo que hubieran querido en materia de desarticular el movimiento obrero organizado. Y los que están por fuera del movimiento obrero organizado, sindicales también, los desocupados también, lograron organizarse, y eso son las organizaciones piqueteras. Entonces, bueno, ahí es donde están puestas las expectativas y el desafío, o sea, y ahí donde tenemos, o sea, los sectores de izquierda tienen los que no quieren ser cómplices en ninguno de los planos de esta política, están puestos los esfuerzos de romper con el cerco que impone la burocracia sindical mayoritariamente peronista, porque acá lo que se necesita es una medida que sea directamente proporcional al ataque que está recibiendo el pueblo argentino. Es decir, se necesita dar una respuesta de la clase obrera de una contundencia tal, porque ha quedado demostrado que si hay algún sector, que el único sector que le va a poder poner un freno a este gobierno es el pueblo argentino en las calles movilizados. Entonces, lo que se necesita es un plan de lucha y los intentos organizativos por organizar a todos los que todo este tiempo estuvieron luchando, porque por más que la burocracia, eso también hay que ver el margen de maniobra que tiene la burocracia sindical, porque por todos los sectores están saltando conflictos. Hubo un paro ferroviario, ahora hay un paro de docentes de no inicio de clase, porque entre las cosas que recortó una ley que era como un suplemento a los sueldos de los docentes, es decir, los docentes están sufriendo por este gobierno una reducción nominal de sus ingresos que va entre el 15 y el 20%, entonces las clases está en duda que se inicien en la mayoría de las provincias. Hubo un paro de sanidad, hoy hubo un paro de los trabajadores de los aeropuertos, no salieron prácticamente ningún vuelo del país. Entonces, o sea, lo que hay que conjugar, perdón. ¿Un paro nacional, una jornada de movilización nacional?
Bueno, hubo un paro nacional que la burocracia sacó el 24 de enero y ahí se mandó a guardar la burocracia sin la CGT, la Confederación General del Trabajo, se mandó a guardar. Pero claro, o sea, van saltando los conflictos y desde los propios sectores, por ejemplo, el Maturana, que es un dirigente sindical ferroviario que no tenía ninguna intención de parar, lo hizo porque era inaceptable, o sea, por presión de las bases, porque bueno, llegaba un punto en que toda la disposición a negociar algún aumentito de mierda, ni siquiera eso había desde el gobierno, empezaron a reclamarle, bueno, un paro nacional. Entonces, ahora estaban en conferencia de prensa los representantes de la CGT junto con el sindicato La CETERA, que es el sindicato que nuclea a los docentes, porque claro, se están dando lugar paros sectorizados y lo que evidentemente se necesita es un paro nacional, pero no otra vez otro parito aislado para descomprimir, sino un plan de lucha e ir hasta el final. Entonces, ahí está el desafío. Y después, o sea, y por ejemplo, allá empezó a articularse, como sucedió acá también, asambleas populares barriales. Hubo una movilización, estas asambleas están empezando a deliberar, o sea, a juntarse, deliberar, y entre las cosas que se definieron, por ejemplo, es ir y movilizarse a las puertas de la CGT para exigirle un paro nacional. O sea, de verdad que tampoco es que tienen un amplio margen de maniobra, como por ejemplo pasó con el gobierno de Macri, que la burocracia sindical, la CGT, llamó a un paro y dijo, tranquilo muchachos, que hay 2019, haciendo alusión que ya queda poco, era 2017 en esa época, ya queda poco, en el 2019 vienen las elecciones y les ganamos y lo sacamos en el gobierno. O sea, no sé, de acá a 4 años van a estar todos muertos de hambre, o sea, es inviable que puedan desarrollar toda la contención que en otros momentos sí tuvieron el margen de hacerlo. Pero bueno, hasta el momento es esta la situación. Así que la salida tendría que venir por ese lado. Si va a muchas, en relación a si va a terminar o no su mandato, hay algunas versiones que especulan que en realidad lo que está buscando Milei es un juicio político, porque, a ver, ponerse a gobernar por decreto se pone al tiro, a punta de tiro para un juicio político. Ahí también hoy estaba escuchando análisis políticos de, bueno, sectores que por ahí, o sea, periodistas que por ahí manejan cierta información, que dicen, bueno, a ver, si un juicio político, porque ahora dinamitó su diálogo con Macri, que era su aliado hasta ahora, con el macrismo. Dinamitó ese diálogo, entonces ya habían en semanas atrás versiones de que Macri estaría hablando con la vicepresidenta, porque, bueno, no confían en la estabilidad y en que se pueda sostener un gobierno con una persona que evidentemente tiene algún tipo de trastorno, o sea, que no está bien también. Hay un factor ahí que no se puede soslayar, no podemos mirar para otro lado, es una persona completamente inestable. Entonces decían, bueno, a ver, si el macrismo impulsa el juicio político en el Congreso, Cristina Fernández Kirchner, o sea, el sector del kirchnerismo, el peronismo, ¿cómo actuarían en ese caso? Porque si hay algo que Milei hizo a diferencia, y es una de las razones de la pelea con el macrismo, es que Milei no quiere perseguirla, o sea, reactivar las causas judiciales en contra de Cristina, que esa es una de las banderas y es una de las cuestiones que se la quiere cobrar el macrismo al kirchnerismo. Entonces, si lo destituyen a Milei, asume la vicepresidenta, que es como la carta que tiene el macrismo para gobernar a través de ella. Ahí empezaría de vuelta la avanzada judicial contra Cristina, que ya no tiene fueros. Entonces, ¿por qué no quiere reactivar los juicios contra Cristina cuando Cristina aparece siempre como el espantapájaro rojo, así exagerado, por supuesto, de la derecha conservadora argentina? Recordemos que Milei también en gran medida logra llegar al poder por los recursos políticos que le facilita el peronismo.
Milei era una persona que asistía a las reuniones con Massa de hace mucho tiempo atrás, venía del sector del masismo. En la provincia de Buenos Aires, le habilitaron la herramienta electoral para poder presentar listas. Muchos de los integrantes de las listas de Milei son elementos de ciertos sectores del peronismo. Hay, por ejemplo, Scioli y mucho personal político del peronismo sigue en el gobierno. Entonces, no, por ejemplo, lo del presupuesto, que esté gobernando, que tenga la posibilidad de gobernar con un presupuesto prorrogado, con lo que eso significa, de que pone en riesgo el funcionamiento de universidades, de todo. Eso fue una herramienta que le habilitó, que fue parte de un acuerdo político en la transición con Massa. Le dijo, no, déjame este presupuesto. Dijo, mira, yo tengo que presentar este presupuesto porque la ley le exige, voy a presentar, pero va a quedar ahí nomás y no vamos a tratar. Entonces le brindó una herramienta fenomenal también para llevar adelante este ajuste y esta licuación de ingresos para lograr ese superávit fiscal que va a pagar los servicios y los intereses de los que especulan con la deuda externa argentina. Entonces, no sé si alguien pudo ver en términos simbólicos también lo que fue el traspaso de mando. Cristina lo recibió, estaban a los chistes, a las carcajadas, y él siempre dijo que él la admira, que reconoce en Cristina una honestidad intelectual, pero, o sea, la admira como líder, le tiene respeto, y que no es algo que él se iba a ocupar desde el Estado, impulsar las causas contra la corrupción de la ex vicepresidenta. Bien. Olga, como siempre me toca hacer el papel de malo al final, el tiempo se nos acabó, así que si quieres decir algo en unos pocos minutos, redondea tu idea. No, yo creo que está bien el tiempo porque hay que, lo bueno y corto es doblemente bueno, dice el refrán. Así que, no, tener presente siempre como clase trabajadora que las fronteras no debieran impedirnos ejercer la solidaridad, estar atento a lo que pasa allá. Nos afecta a todos como clase trabajadora. El mundo, hay una de las cosas que también es parte del capital político de Milei, es que es una estrella en todo el mundo que lo reciben, porque bueno, si resulta el experimento reaccionario que intenta llevar adelante Milei y detrás los sectores de la burguesía que lo apoyan y se benefician, esto va a ser se va a intentar replicar en otros lados. Así que estar atento a lo que pasa allá, siempre la solidaridad internacionalista como trabajadores, y bueno, o sea, también sacar las conclusiones acá. O sea, cuando muchas veces nos dicen que si no votamos a ciertos malos menores y nos asustan con el cuco del avanzado ultraderechista, bueno, como en Argentina y en otros lugares son los sectores que se dicen o progresistas o de centro izquierda o nacionales y populares, como se define el peronismo en Argentina, los que terminan asfaltando la llegada al poder de estos sectores ultraderechistas. Entonces, el desafío que tenemos como clase trabajadora de poner en pie nuestras propias alternativas políticas y de limitarnos fuertemente de estos que hacen demagogia hablando del pueblo, pero que siempre gobiernan con la lapicera y el programa de la derecha. Muy bien. Compañera Olga Aguirre, muchas gracias por haber estado nuevamente en nuestro programa. Esperemos que en la próxima estemos celebrando el levantamiento popular de la clase trabajadora argentina y se acabe este gobierno miserable. Así es. Nos vemos. Un gusto. Saludos.